Vale, entonces la segunda variable toma valores entre el 0 y el 3, cosa que a simple vista ya habíamos visto. Pues vamos a hacer una tabla de frecuencias. Ponemos aquí los posibles valores. Y ahora aquí a la derecha lo que quiero es que me cuente cuántos ceros hay, cuántos unos, cuántos doses, etc. ¿Vale? Por eso lo que voy a hacer es utilizar una función de la hoja de cálculo que se llama contar.si. Cuando le ponéis el paréntesis ya os dice que le está esperando ahora dos informaciones, dos argumentos. El primero sería el rango. El rango es decir, ¿dónde quieres que busque lo que tengo que contar? Pues el rango sería el mismo de antes, de aquí hasta aquí. ¿Vale? Es decir, en todo este montón de números, quiero que cuentes cuántas veces está el 0. Pongo el 0 y me sale que hay 4. ¿Vale? Como os decía antes, a lo mejor en estos datos pues no es muy difícil que nosotros contemos 1, 2, 3 y 4 ceros. Pero si en vez de 30 datos tenéis 3000, pues ahí ya sí que cambia la cosa. Vale, entonces ahora podría volver a poner aquí igual contar.si. Abrimos, pongo el mismo rango, punto y coma, y ahora quiero que cuente unos. Pues lo pongo así. ¿Vale? Hay 6 unos aquí. Vale, lo que pasa es que Excel tiene, bueno, Excel o la hoja de cálculo en general tiene la ventaja, mirad, veis este cuadrito de aquí abajo, que cuando pongo el cursor encima cambia, ¿no? De una cruz blanca se convierte en una cruz negra. Vale, mirad, eso es porque podemos estirar de ahí y él nos va a hacer series, mirad. Si yo quiero escribir los números del 1 al 30, por ejemplo, puedo escribirlos todos o puedo poner los primeros, él se da cuenta de lo que está pasando aquí, es decir, estoy sumándole uno cada vez, ¿no? Y si estiráis del cuadradito este que os comentaba antes, pues se los pone todos los números. Que no hace falta que sean números seguidos, lo puedes hacer de 2 en 2, por ejemplo. O de 7 en 7 o como queráis. Y de hecho tiene algunas series más. A ver, esta sí con 2 es suficiente. Sí. ¿Veis? Cuando se da cuenta de lo que estamos haciendo, pues no hace falta copiar cada vez. Aquí en los meses también lo hace. ¿Vale? Bien, entonces, bueno, mirad, elimino esto que no lo quiero, botón derecho sobre la columna de eliminar. Vale. Entonces os decía, lo que puedo hacer con esto es tirar hacia abajo, lo que va a hacer él es copiarme esta fórmula en las siguientes celdas. ¿Vale? Pero entonces, para eso, en vez de decirle que me cuente ceros, en la primera lo que voy a decir es que me cuente lo que tiene aquí, que es un 0 en este caso. Es decir, aquí ahora mismo le estoy pidiendo lo mismo del conjunto de datos estos azules, cuéntame cuántos hay como este. Es decir, cuántos ceros hay. Lógicamente salen 4 igual. Pero cuando yo estire esto hacia abajo, claro, aquí ¿qué estará haciendo? Estará contando unos. No estará contando ceros. Aquí estará contando doses. Y aquí está contando treses. ¿De acuerdo? Es decir, lo que hacemos al bajar la formulita del cuadradito este de aquí es, digamos, bajar todos estos números. Pero claro, esto tiene un problema. Al bajar todos los números también se me baja este conjunto de datos. De manera que este 1, por ejemplo, ahora no lo está contando. ¿Veis lo que está pasando, verdad? Vale, para evitar esto, lo que voy a hacer es, arriba, en el conjunto de datos que yo, al bajar la fórmula, esto no quiero que se baje, lo que voy a hacer es, delante de los números, le voy a poner un dólar. El símbolo del dólar que tenéis arriba del número 4 en el teclado. ¿Vale? Esto no influye para nada en la primera, pero al estirar hacia abajo, fijaos, al estirar hacia abajo lo que hace es como fijar el B2 al B31, eso queda fijado por el dólar. De manera que, aunque hayamos bajado la fórmula, eso no ha bajado. Por tanto, ¿qué es lo que ha bajado? Pues ha bajado el E7. Estaba contando ceros, en la E7 hay un 0, y al bajar la fórmula, en la siguiente estoy contando lo que hay en la E8. Eso es lo que ha bajado. ¿Vale? Es decir, ahora estoy contando unos. Después estoy contando doses. Fijaos que el conjunto de datos ahora se respeta. Y aquí estoy contando treses. ¿De acuerdo?
Vale, pues ahora, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos sumar. Puedo sumar, abrís paréntesis y seleccionáis con el ratón o ponéis vosotros desde la primera celda hasta la última y me suma 30. ¿Por qué 30? Porque al sumar las frecuencias pues vuelvo a tener todo el conjunto que tenía al principio, todos los números, ¿vale? Es decir, que en estos 30 datos tengo 4 ceros, 6 unos, 8 doses y 12 treses. Si queréis calcular, por ejemplo, bueno, estas serían las que llamamos frecuencias absolutas. Puedo poner aquí, por ejemplo, frec_abs. Si queréis calcular las frecuencias relativas, ¿os acordáis cómo era? Pues es dividir cada una de estas entre el total. El total, como es 30, si queréis podéis escribir 30 y si no, pues pulsáis donde tenéis el total aquí de antes y os sale este número. Ahora, ¿qué pasa? Si estiro hacia abajo, pues en vez de dividir el 4, dividirá el 6 y luego el 8 y luego el 12. Pero el problema, lo voy a hacer, el problema es, mirad, se ha quejado. ¿Por qué? Porque al bajar la primera celda también estoy bajando el divisor, ¿vale? ¿Forma de evitar esto? Pues delante del número le pongo el dólar. Así se moverá el azul, que es el que quiero que se vaya bajando, pero no se mueve el rojo. Siempre estará dividiendo entre 30. ¿Vale? Vale, y lógicamente si sumo esto me tiene que dar 1. Otra manera de sumar sería este cuadradito, en vez de bajarlo lo puedo tirar a la derecha, porque aquí le estaba pidiendo que sume todos los de arriba. Si esto lo tiro hacia la derecha, pues me va a hacer lo mismo, sumar todos los de arriba. ¿De acuerdo? Y estos lógicamente tienen que dar 1. Vale, pues ya tenemos esto. ¿Qué más cosas podemos calcular? Pues podemos calcular, por ejemplo, la media. Si os acordáis, bueno, la media la vamos a poder calcular de dos maneras. Venga. Si os acordáis, aquí podíamos hacer una columna que era el valor multiplicado por la frecuencia. Y aquí sería el valor este. Vale, voy a ponerle el igual. Voy a multiplicar el valor por la frecuencia. Y estiro. ¿Qué significa esto? Significa que los 4 ceros en total suman 0 vacunas. Es decir, las 4 personas que tienen ninguna vacuna en total suman 0 vacunas. Las 6 personas que tienen una vacuna en total suman 6 vacunas. Las 8 personas que tienen 2 vacunas en total tienen 16 vacunas. Y las 12 personas que tienen 3 vacunas en total tienen 36 vacunas. Con lo cual, si yo sumo, y ya veis que esto es tan fácil como tirar esto hacia la derecha por el cuadrito, si yo sumo estos valores, este 58 que son, pues el total de vacunas que tienen estas 30 personas. Si quiero calcular la media, lo que tengo que hacer es dividir el total de vacunas que se han puesto, dividido, utilizamos la barra que tenéis arriba del 7, dividido entre el total de personas, que son esos 30. Pues este 1,9333 significa que de media, estas 30 personas de media se han puesto 1,93 vacunas. Otra manera de calcular esto, más rápida, sería utilizar una función que tiene guardada en la hoja de cálculo que se llama promedio. ¿Vale? Él va a calcular la media, la formulita se llama promedio, va a calcular la media de los números que le pongamos. Y es lo mismo, es el mismo conjunto de datos, la primera hasta la última. Veis que lo pone con 2 puntos, ¿vale? Primera celda, 2 puntos la última. Y lógicamente da el mismo valor que antes. ¿Vale? Aparte de la media, pues podéis pedirle la mediana, la moda. La mediana se llama mediana. Esto es lo que puede cambiar de una aplicación a otra. Lo que pueden cambiar son estos nombres, los nombres de las funciones, pero existen igual. Y la moda.